Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Pueden tomar su lugar? Qué privilegio, qué lujo estar con ustedes esta tarde. Sí, muchas gracias. He estado incluso escuchando estos 2 días lo que ha estado compartiendo tanto el hermano Roy como el hermano David, y ha sido de bendición, ¿verdad? Y a mí sí me dijeron que comenzara, para que pudiéramos pasar e ir avanzando, que sí comenzara con la aplicación del examen. Entonces, no sé, creo que ayer no estaban listos, pero a lo mejor ya con la exposición del hermano David, a lo mejor ya, ¿no? ¿Qué dicen? Sí decían eso, ¿no? Guarden sus cosas, solamente una hoja y lápiz y el examen. Qué bendición, porque la verdad es que yo ayer escuchando al hermano David, debo decirles y confesarles, estoy acostumbrado a que cuando se comparten este tipo de pasajes y se reparten en diferentes predicadores, como que recomiendan tener una conexión para saber exactamente cómo repartirlo. Y ayer que escuchaba la predicación, dije, no, pues ya lo predicó lo que iba a predicar. Entonces, creo que voy a hablar de otra cosa, ¿no? Pero Dios es bueno, Dios es fiel, y no sé si le pasa, podemos recorrer la Biblia una y otra vez por los mismos pasajes, y no es un tema como de, ya lo leí, ya lo sabía, no hay nada nuevo que Dios me quiera hablar. Siempre, siempre, siempre el Señor nos habla en su palabra, no importa cuántas veces leamos el mismo pasaje. Y quiero decirles en esta misma línea que el Señor me hablaba ayer en la noche. Me quedé la verdad dormido con esta sensación. Mi esposa me dice, es que yo te conozco, porque cuando empiezas con este tema de preparar un mensaje, me he dormido, o a veces no he dormido, y siento un gran privilegio, pero al mismo tiempo un gran peso poder ser un vehículo que el Señor utilice para que el mensaje llegue puro a sus corazones. Y entendiendo mis limitaciones, entendiendo que somos falibles, pues oro por eso, para que el Señor el día de hoy sea el quien nos hable. Y me desperté y estoy contento porque el Señor me hablaba acerca de el énfasis que tenemos que ver el día de hoy, ¿no? Entonces estoy contento porque sé que Dios está aquí. Ahora que llegué, yo también sentí su presencia y se trata de Él, ¿están de acuerdo? Esta celebración, el que estemos aquí reunidos, se trata de Él. Entonces, antes de comenzar, ¿les parece bien si ponemos este tiempo en manos de Dios? Inclina su rostro. Señor, te damos gracias porque sin duda nada de lo que ha pasado en estos 50 años, Señor, hubiera sido posible si no hubiera sido por tu mano. Y yo sé que han sido muchos años, que se dice fácil, Señor, pero que tu fidelidad ha sido, Señor, la que ha sostenido a esta iglesia y a cada persona, a cada familia, Señor, en esta tarde congregada. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y ponemos este tiempo, Señor, delante de ti, rogándote que seas tú, Señor, el que tome el control completo, Señor, de principio a fin, y que llegue, Señor, tu palabra a cada corazón y que encuentre tierra fértil, Señor, para que esto pueda dar fruto abundante y que la honra y la gloria sea solo para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué interesante. Me decía mi papá el título, ¿no?, de lo que ha estado estudiando. Y me representa un reto porque yo no estoy acostumbrado a compartir por tema. Yo estoy más acostumbrado, así me fui haciendo para ir más bien como en el verso a verso, ¿no? Y gracias a Dios he ido entendiendo que el Señor, hay una frase por ahí famosa que dice que el Señor, el hombre, mejor dicho, siempre está buscando mejores métodos, sin entender que el método de Dios es el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay fórmulas y que el Señor nos habla y que su palabra está viva. ¿Están de acuerdo?
El día de hoy, a mí me impactó lo que yo estuve leyendo, lo que yo estuve preparando, me impactó, porque al principio mi línea, insisto, era de, claro, el año del jubileo, y en todo el contexto que ya vimos extensamente, que ya explicaron de una forma preciosa, ¿no? Tanto el hermano Roy como el hermano David, yo decía, ok, me gusta siempre meditar en estas cosas y entender cuál es la aplicación, y estuvimos viendo varias, ¿no?, a nuestra vida el día de hoy. Dios quiere traerle esperanza el día de hoy en medio de donde usted está. Yo no conozco su situación, el Señor sí, pero creo que es un buen momento, 50 años, para no nada más celebrar, sino también para reflexionar. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quiero comenzar contándole una pequeña historia. Cuando yo la escuché, me puso a reflexionar. Tengo una edad ya incluso también uso lentes, ahorita los voy a sacar. Y recordaba justo lo que mi papá decía ahorita. Yo tenía 12 años, no sé por qué me acuerdo, siempre soy malo con las fechas, pero tenía 12 años cuando mi papá llegó a este lugar. Tengo 44, o sea, 32 años ya de la mano de Dios, ¿no?, sobre esta iglesia, sobre el liderazgo, sobre cada uno de ustedes. Y decía hace un momento que es tiempo de celebración, es tiempo de agradecerle a Dios, pero también creo que es un tiempo de reflexión. 50 años. Y en este contexto de lo que la Biblia dice acerca del año del jubileo, ya estuvimos viendo, insisto, hay muchas cosas que quedan para la reflexión. Me cuentan hace mucho tiempo que había un rabino llamado Akiva. Este rabino todos los días hacía el mismo recorrido de su casa hacia el lugar donde estudiaba. Lo tenía ya bastante bien medido, pero esa noche particular había mucha niebla. Entonces, en donde debía dar vuelta, no se fijó, la neblina era bastante densa y entonces se sigue de frente. Se pierde y no tardó en llegar de repente a una fortaleza. Iba él llegando, era una zona que no conocía, y entonces uno de los guardias encargados de la vigilancia, porque era ya tarde en la fortaleza, enciende el reflector, lo alumbra y le hace dos preguntas. Y le dice, ¿quién eres y hacia dónde vas? Este rabino le contesta, ¿cuánto te pagan por el trabajo que tú haces? Entonces el guardia le dice, ¿eso qué tiene que ver? Te estoy preguntando que quién eres y hacia dónde vas. Y entonces insiste el rabino, no, por favor dime, ¿cuánto te pagan por el trabajo que tú haces? Y entonces este guardia le contesta, pues 2 shekels al día. Y el rabino le contesta entonces, te pago lo doble si todos los días me persigues y me haces las mismas 2 preguntas. ¿Quién eres y hacia dónde vas? Me gustó esta reflexión en el sentido de que como cristianos muchas veces perdemos de repente el rumbo. Ahorita decía Raquelita acerca de que caemos incluso en las actividades, pero quiero plantear este texto y lo que vamos a estar revisando con esto en la perspectiva. ¿Quién soy y hacia dónde voy? Yo estoy seguro, porque Dios está hablando a mi corazón acerca de esto, que se trata de Él, lo decíamos hace un momento, y todas las cosas que vamos a ir viendo, incluso el día de hoy, en nuestra vida, en mi contexto, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi paternidad, se trata y fuimos diseñados para que la honra en todas las cosas que hacemos sea para una sola persona, para el Señor. Pero estoy convencido que también Dios, a través de lo que estuvimos viendo, también quiere hoy recordarnos, y aquel que no ha hecho una confesión de fe, animarlo a que entienda cuál es su identidad. Usted puede hacer muchas cosas. Si lo hace sin una identidad correcta, eso pronto cansa. Lo termino haciendo en mis fuerzas. Y me encanta porque entonces yo empecé a ver y empecé a considerar de, ok, sin duda no es un llamado meramente a la acción. Dios no me rescató, pagó un alto precio, me puso en el camino y me dijo, resuélvelo solo, ¿no? De principio a fin, la obra ha sido completa en Él. Y el día de hoy, en mi caminar en Cristo, sigo dependiendo. Se trata de Él, es Él en mí. De hecho, las cosas que hoy puedo hacer diferentes, simplemente se tratan porque Él me ha dado incluso el poder para poder caminar de una forma diferente. ¿Está de acuerdo? ¿Hay alguna persona en su vida a la que no le puede usted negar un favor, o a la que cuando alguien se lo pide, a esta persona se lo pide,
¿Usted no se puede negar a hacer eso que le están pidiendo? Déjeme, me explico. En el trabajo, ¿no? Si un compañero de repente te dice, oye, haz este trabajo, ¿no? Ayúdame con esto. A lo mejor tú dices, ay, esa parte le corresponde a él. Pero si el jefe me lo pide, pues no me puedo negar, ¿no? Es el jefe y a lo mejor tiene consecuencias. Piense en su contexto. Si hay alguna persona cercana a la que cuando le piden algo, usted dice, híjole, ¿cómo se lo niego? ¿No? Quizá los hijos de repente es de, bueno, enojado mi papá, pues no le puedo decir que no porque entonces hay consecuencias. Pero hoy quiero ponerlo en el contexto también de el Señor. Cuando el Señor nos pide algo, estoy pensando más en un concepto extraño de repente que creo que se ha malinterpretado respecto a que Dios está observándome y me está diciendo, te estoy observando y si no te portas bien va a caer sobre ti mi juicio. La verdad es que no es así. Y entonces la razón por la que usted y yo hoy podemos caminar diferente y cuando Dios nos pide algo podemos decir, ok, Señor, ¿cómo te puedo decir que no? Si tú lo has entregado todo. Mi esposa de repente, mis hijos de repente, el jefe, la situación, pero a ti, Señor, ¿cómo me puedo negar? ¿Y sabe qué? Es cuando uno ha entendido exactamente quiénes somos en Cristo. Ya no es el temor al castigo, ahora hay un genuino arrepentimiento y un genuino anhelo por agradar a Dios por amor. No porque se va a enojar o no porque me va a decir te voy a quitar, ¿ok? Abra su Biblia, por favor, vamos a entrar de lleno a esta parte. En Romanos capítulo 8, vamos a revisarlo completo muy rápido, pero ahorita nada más quiero poner en su cabeza para con esos lentes entrar directamente al texto. Pero antes quiero que usted observe qué es lo que dice Pablo en Romanos acerca de nuestra identidad. Del versículo 12 al versículo 17 vamos a leer en este momento. Muchas gracias, chicos. Y dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué dice? Son hijos de Dios, son. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 3 cosas muy rápidas en un texto muy corto. Somos deudores, dice, ¿se da cuenta? Y eso de repente puede parecer un poquito extraño. ¿Cómo? Incluso acaba de decir el pastor, ¿no? La deuda ha sido pagada, y déjeme dejarlo muy claro, por supuesto. Eso fue saldado, no hay ningún saldo pendiente respecto a la deuda que usted y yo teníamos. Eso quedó completo. Pero Pablo en este contexto está diciendo que ahora somos deudores, ya no a la carne. Y vamos a ir viendo esa parte bastante interesante. También somos hijos, dice el texto. Hijos. Lo repetimos, de hecho hasta nos llamamos entre nosotros, sí, soy hijo de Dios. Pero creo que no, esta parte yo quisiera hoy que pudiéramos profundizar y entender porque tiene mucha relevancia en mi diario vivir. De hecho, pienso que esto me capacita para precisamente tomar decisiones y vivir de una forma diferente, entendiendo cuál es mi identidad. Y después dice que somos herederos. ¿Se da usted cuenta que este es el evangelio en esencia? Cómo el Señor hace toda la obra, no me da lo que yo merezco e incluso sin ningún mérito me hace su hijo y su heredero. Esto debe poner en mi corazón un tremendo gozo, porque antes, vagando, no tenía, la verdad es que ni siquiera propósito, mi vida iba de un lado a otro y el Señor hoy ha puesto propósito, dirección, ha puesto eternidad en cada uno de nosotros.
Brevemente, quiero ir solamente a hacerme un pequeño resumen de algunas cosas importantes, porque yo me quiero centrar en el capítulo 26 de Levítico. Y de principio puede ser una cosa bastante fuerte, pero creo en el Señor que nos quiere hablar acerca de eso. Yo debo confesarles que tengo un tema, y me acabo de dar cuenta, tengo un tema cuando la gente me dice, obedece a esto. No sé, lo he ido ahora identificando. Tengo un tema con la palabra obediencia y sospecho que en mi interior lo relaciono con un tema de humillación. Sí, es que si obedezco, eso equivale a humillación, y no humillación en un buen sentido, sino como ponerte debajo de. Y en el contexto de lo que vamos a ir viendo, realmente el Señor nos llama a obedecer, porque aparte de todo nos conviene. Somos los más beneficiados. Y vamos a ir viendo esa parte en el capítulo 26. Pero a grandes rasgos, desde el versículo 8 del capítulo 25 respecto al año del jubileo, ¿no?, que ya lo estuvimos viendo, yo solamente quiero hacer algunos apuntes como contexto y como introducción. Y si recordamos, del versículo 8 al versículo 12, ¿no?, yo lo pude como resumir en mis notas, que somos libres, habla bastante de restitución, pero también para ahora depender de Cristo. Y lo estuvimos platicando bastante, me lo estuvieron explicando bastante, muy conciso, muy detallado. Para mí fue de gran bendición. Dios nos ha libertado también, y ese es un significado de la esclavitud del pecado. Acuérdese que la gente, y lo sigue diciendo, lo dejo cuando quiera. ¿Han escuchado? Algún vicio, alguna situación que la gente dice, no, está bajo control, lo dejo cuando quiera. Y es un dicho famoso, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando lo quieres dejar, no puedes. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que el que practique el pecado, y recuerde cómo es el texto, dice, esclavo es en su identidad, en el fondo de su corazón, realmente, sin Cristo, es un esclavo, por eso se comporta así. Eso es muy, muy importante. Ahora, nosotros, en la libertad que el Señor, porque ya vimos que ¿qué? ¿Qué decía el hermano David? Jesús es nuestra ¿qué? ¿Se acuerdan? Nuestro jubileo, ¿verdad? Él representa el cumplimiento en esta parte en el Nuevo Testamento, y lo explicó bastante y me encanta. Yo lo estuve también revisando en ese sentido. Qué increíble que el Señor Jesús representa para usted y para mí el día de hoy el cumplimiento de lo que dice Isaías, pero también esta proclamación del año nuevo, esta proclamación de la misericordia y de la gracia de Dios vigente para todo aquel que se quiera acercar. Y eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Entonces, hoy soy libre, sí, pero para depender completamente de Cristo. ¿Amén? Ahora no me gusta, pero me llama mucho la atención cómo el corazón es necio. Y en este contexto, el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿y qué es lo primero que hacen? ¿Se acuerdan? Cuando Moisés sube, ¿no?, y está recibiendo las tablas de la ley, y entonces se desesperan y dicen, bueno, este corazón adorador que todos tenemos, usted y yo tenemos un corazón adorador. Dicen por ahí que la pregunta no es si estás o no adorando, la pregunta es ¿a quién adoras? Porque todos en el diseño de Dios nos ha dado un corazón que adora algo. ¿Estás adorando a la creación o estás adorando al Creador? No hay más. Y el pueblo de Israel sale en ese contexto, ¿y qué hace? Un becerro, ¿se acuerdan? Para adorarle, para satisfacer esta necesidad de adoración. Físicamente el pueblo había salido de Egipto, lo hemos escuchado también, pero su corazón seguía allá. Y con sus acciones lo empezaron a demostrar. Pregúntese el día de hoy, ¿qué cosas? El Señor me ha liberado, el Señor me ha ofrecido libertad, pero que quizá en el fondo de mi corazón todavía hay cosas a las que sigo atado. Y que a veces no son cosas como muy en el fondo. En mi caminar se evidencia. Es importante y es interesante empezar a decir, sí, por supuesto, porque esto no está en duda. Vamos a ver, y el mensaje de hoy yo quiero centrarlo, lo voy a spoilear un poquito, en que yo estuve revisando, ¿sabe? La evidencia arqueológica dice que el pueblo no pudo cumplir ni el año sabático, los años sabáticos, y tampoco el jubileo. No lo hicieron. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque el texto es
y en diferentes pasajes, ¿no? Se evidencia que era un acto profundo de amor de ese Dios que había escogido a su pueblo para hacerlos diferente, para bendecirlos, para traer descanso. Y en ese tiempo de descanso, ¿qué cree? Lo vimos también ayer. ¿Qué quería el Señor? Atraerlos más a Él. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Y el día de hoy quiero también que usted recuerde, mi hermano, no es casualidad. El Señor pagó un alto precio, usted le pertenece. No se comporte como si no tuviera un dueño. Su vida completa le pertenece al Señor. Entonces decíamos, no hay registros. Y quiero ver y quiero profundizar en esa parte e ir viendo y revisando las implicaciones de esto, de esta necedad. Y yo me identifico porque, se los prometo, Dios también me está hablando a mi corazón y me decía, Josué, hay muchas cosas de las que yo ya te he hablado y que sigues de repente un pie aquí y un pie acá. Cuenta un amigo que, compartiendo el Evangelio, le dice a una persona, acepta al Señor, Él va a cambiar todo en tu vida. Era una persona adicta, en una situación muy difícil, y en medio de su adicción y de su necesidad, le dijo, ¿todo? ¿Lo va a cambiar todo? Le dijo, sí, todo. No estoy tan seguro, le dice, es que hay cosas que sí quiero que cambie, pero hay unas cosas que no. Entonces mi amigo le decía, no, el Señor lo va a cambiar todo. Si tú aceptas, lo va a cambiar todo. Y él lo quería pensar, no estaba seguro de quererlo dejar todo. Bastante interesante. Otra cosa importante que estuvimos viendo en este contexto del año del jubileo y en Levítico, en la descripción de todo lo que estuvieron contando mis hermanos, la libertad en Cristo tiene una razón de ser. Déjenme decirlo de esta manera. La verdadera razón por la que tenemos libertad, insisto, es porque ahora no nada más dependemos de Él para vivir diferente, sino que cedimos el control desde el Génesis, cedimos el control de esta libertad que por diseño Dios había puesto en el hombre, y el hombre la cedió, se la cedió a Satanás. El Señor Jesús con su sacrificio la recupera para nosotros y el día de hoy la pone a tu disposición, a mi disposición. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Él. El problema es que constantemente nos atamos a cosas para esclavizarnos ahora a otras cosas. Y es importante que entendamos que entonces esta libertad que el Señor ha ganado en la cruz, insisto, es para una dependencia completa. Es un tiempo de proclamar, también lo veíamos, la buena noticia en su contexto, con sus vecinos, con sus hijos. Si alguien es casado y de repente su pareja no es cristiana, es un tiempo con mi vivir, con mi manera diferente de vivir, es un tiempo de proclamar este año que Jesús ha traído libertad a los cautivos. Libertad para no engañar, ¿se acuerda? Este llamado para obrar bien en este contexto de repente de la comercialización, el intercambio de repente de cosas, si empobrece, ¿no? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? No te enseñores de él, trátalo con misericordia. Hoy tenemos libertad y quiero recordarle eso, para caminar de una forma que agrada al Señor. Antes no podíamos. ¿Se acuerda qué dice Pablo? Estos deseos de la carne dice que no agradan a Dios. ¿Se acuerda? Porque aparte no se pueden sujetar. Son cosas contrarias. Bueno, el día de hoy hemos sido liberados. Dios ha traído libertad para vivir con temor de su nombre en todas las cosas que Dios nos ha puesto en el camino. ¿Sabe algo? Le decía que en tema de obediencia, son 2 horas, ¿verdad? De predicación. 2 horas. Es que aparte no puse mi reloj, discúlpenme, ya lo puse. En tema de obediencia les decía que me cuesta trabajo, pero ¿sabe? Dios me está diciendo algo. ¿Sabes, Josué? Eres libre para obedecer. Antes no podías. Por más que lo intentabas, y se los prometo, había cosas que de repente digo, sí, es que de verdad yo quería hacerlo diferente y terminaba haciendo exactamente lo contrario a muchas veces incluso lo que yo quería. ¿Se acuerdan también que dice Romanos 7? Miserable de mí, dice Pablo. Exactamente lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Bueno, hoy hemos sido liberados también para obedecer. ¿Qué cree que la obediencia? Trae descanso, trae seguridad, trae bendición. Y ya veíamos ayer, el descanso en Cristo es permanente. Qué fantástico, ¿no? Porque entonces ya no dependo de la situación. La gente trabaja para vivir entonces un año sabático y decir, no voy a trabajar y voy a vivir de mis rentas, ¿no?
o yo que me dedico a eso, todo este concepto de en tu etapa productiva ahorra para que en tu retiro, ¿no?, vivas dignamente. Sí, en el Señor no es una etapa. En el Señor tenemos descanso permanente. ¿Y sabe qué? Por encima de las circunstancias. Amén. Su sacrificio cubrió mi pecado pasado, mi pecado presente y mi pecado futuro. Entonces puedo descansar en Él, el único que es y siempre será. Soy de Él, decíamos, ¿verdad? Él es mi rescate. ¿Podemos poner, por favor, Marcos? Marcos capítulo 10, versículo 45. Lo vamos a leer de acá. Dice el versículo 45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida. ¿Qué dice? En rescate por muchos. Qué increíble, porque aparte no fue una situación como de una lista grande de normas, sino que el Señor mismo, con su ejemplo, con su vida, es nuestro rescate. En Cristo, mi vida y todo lo que soy, el día de hoy, regresa a su verdadero dueño. ¿Sabía eso? Como le pertenecemos, esta restitución que el Señor también ha hecho en la cruz por medio de su sangre, también está restituyendo, regresando las cosas a su verdadero dueño. Nosotros siempre le hemos pertenecido. Simplemente el día de hoy, con ese sacrificio, Él ha dicho, consumado es. Lo restituyo. Regresa a su verdadero dueño. Usted y yo el día de hoy regresamos también a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Ahora puedo estar con Él, ahora en libertad, en descanso en Cristo, con gozo porque le pertenezco. Ahora puedo cumplir el gran propósito de mi vida, estar y vivir por medio de Él. Todas las cosas son por Él, de Él y para Él. Y esto incluye mi vida entera. Misericordia y compasión también vimos, ¿se acuerda? Qué increíble, porque yo también veía algo constante. El Señor claramente está diciendo, la tierra me pertenece, las personas me pertenecen. ¿Se acuerdan? Y me gusta porque entonces me da mucha esperanza respecto a que las mismas circunstancias, que a veces pueden ser bastante adversas por pecado, por necedad, el Señor sigue diciendo, me pertenecen, las personas me pertenecen. Y lo vemos en este pasaje, ¿no? Ya en Marcos 10, 45. Él vino justamente, dice, para no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por las personas. ¿Sabía que el día de hoy, eso me interesó y dije, wow, ¿cómo es el hombre? El judío, ¿no? Hay muchos judíos conservadores que entienden este contexto del año del jubileo y entonces están buscando, dicen, ok, ¿cómo le hago para, entre comillas, no romper esta ley, pero no la quiero cumplir? Y entonces el día de hoy hay muchos judíos conservadores que encuentran la manera de evadir la ley del año sabático, ¿no? Y entonces en el séptimo año, ¿qué cree que hacen? Venden su tierra a algún gentil. Estos gentiles la trabajan, el judío después la compra, ¿no? De nuevo la tierra, cuando acaba el año sabático, y entonces dice, el gentil hizo un poco de dinero en ese año sabático, ¿no? No pequé, y el judío puede entonces decir, no era mi tierra. No descansó, pero no era mi tierra. Yo la vendí a un gentil que no entiende de esto y no tiene temor de esto. Entonces, pues estuvo bien que la labrara, ¿no? Porque no era mi tierra. ¿Se da cuenta la creatividad del ser humano para darle la vuelta a lo que Dios había diseñado como una bendición? ¿Qué está entendiendo este judío? ¿Qué estamos entendiendo el día de hoy? No. Es que estas cosas que Dios está poniendo es porque me quiere limitar. Es porque no me quiere bendecir, cuando en el texto completo, ya vimos, ¿no? Estaba diseñado para
que la tierra descansara porque le pertenece, pero también para que ellos pudieran desarrollar una confianza profunda en el Señor. Abra su Biblia en Levítico 26, por favor. Levítico capítulo 26. ¿Ha escuchado que hay una canción por ahí que dice que Dios tiene millones de sueños? ¿Han escuchado? Y a lo que se refiere es que como millones de personas existimos. Denme un segundo. Listo. Se refiere a que como millones de personas existimos, el Señor pensó en el fondo de su corazón un plan, un camino, un trayecto para cada uno de nosotros. Y vamos a ir viendo, y eso a mí me trae esperanza. Hay cosas muy fuertes, muy fuertes. A mí la verdad me costó trabajo. Y yo incluso decía, ¿en serio? ¿Voy a compartir esto en un aniversario? ¿No? Y Dios dice sí. Pero porque también trae esperanza respecto a que la necedad más profunda del hombre no interrumpe el cumplimiento de los planes de Dios. La necedad más profunda del ser humano no interrumpe los planes que Dios ha decretado. Él los va a llevar a cabo, por encima incluso de usted y de mí. El Señor no tiene plan B. Bueno, voy a hacer esto y si falla, ya tengo este otro. No. Y lo vamos a ir viendo. El Señor va a cumplir su propósito. Lo vimos también ya un poquito ayer respecto a que, ¿se acuerdan? El pueblo es llevado cautivo a Babilonia. ¿Y se acuerdan? ¿Le parece que es casualidad que estuvo cautivo 70 años? El texto es muy claro, pero no fue casualidad. La tierra, de una u otra forma, vamos a decirlo así, o por las buenas o por las malas, iba a descansar. El tema es que vamos a ver que la descripción que hace Levítico y varios pasajes, varios profetas, Jeremías mismo les profetiza, lo que está pasando en el ínter es fuerte. Y yo también quiero el día de hoy, y creo que el Espíritu Santo nos está llamando a usted y a mí a hoy no cerrar nuestros oídos. El Señor ha sido paciente, estoy seguro, con cada uno de nosotros, pero el Señor hoy nos dice, escucha. Yo soy lento para la ira y soy grande en misericordia, y el día de hoy te estoy dando todavía esta oportunidad para que te acerques. ¿Sabe? Fueron 490 años que ellos tuvieron este periodo para poder poner en práctica lo que Dios había diseñado para que fuera una bendición para ellos. Si usted divide 490 años en ese ínter, ¿no? Si lo dividimos entre 7, ¿no? Son 70, estos 70 años que la tierra debía tener su descanso. Y entonces Dios dice, ok, no quisieron entender. Van cautivos a Babilonia. Dice el versículo 1 del capítulo 26 de Levítico, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Acuérdese que esto viene después de toda la descripción que ya les hizo en el capítulo 25, exactamente de cómo iba a operar el año del jubileo, ¿no? Y cómo iba a ser toda esta parte del intercambio, restitución, este tema de misericordia. Y el capítulo 26 entonces empieza y dice así, no van a ser ídolos, ni escultura, no van a levantar estatua. El versículo 3 dice, si anduviereis en mis decretos, escuche esto, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis, ¿qué dice? Se da cuenta que no dice, bueno, mira, con que te lo aprendas bien. Y si te lo aprendes ahora en hebreo, mucho mejor. No, dice, y los pusieren por obra. Verso 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000.
Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Qué impresionante, porque la verdad es que Dios está afirmando y está siendo muy descriptivo con la obediencia, con el diseño. Les está incluso explicando, hey, estas cosas tienen un propósito, están diseñadas desde el principio de los tiempos. Tiene que ver con la bendición que Dios había puesto para su pueblo. Y es muy descriptivo, bastante descriptivo. ¿Qué cree? El pueblo hace caso omiso. El pueblo hace caso omiso. Verso 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror y extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces. Más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Va a seguir explicando esta parte, ¿sabe? 7 veces. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Pregunta de examen, dicen los maestros. ¿Qué significa el número 7? Perdón, no escuché. Plenitud. ¿Qué otra cosa? Perfección. Completo. ¿Sabe? Los eruditos en este contexto, acerca de esta descripción, ¿no?, que hace de que Él los iba a castigar otra vez, ¿no?, iba a traer disciplina. Está hablando de una disciplina divina y está hablando de una disciplina con propósito, nunca para destrucción. No es un tema vengativo de, no escuchaste, no atendiste mis mandamientos, bueno, pues ahora me voy a encargar de ti. No es consistente con el carácter de Dios. La disciplina que el Señor va a traer sobre su pueblo es para enderezar su camino y es para traer vida. No se canse si el día de hoy Dios está trayendo a su vida, por un periodo corto de tiempo, cierta disciplina. ¿Qué dice la mamá? ¿Se acuerda? A mí me lo dice mi mamá. ¿Sabes por qué te estoy castigando? ¿O sabes por qué te estoy pegando con la chancla en la mano? Decía. Porque te amo. ¿Se acuerdan? O no se acuerdan que decían, esto me duele más a mí que a ti. Hoy entiendo que eso es cierto. Hoy tengo a mis hijos y luego digo, es verdad, me duele más a mí que a ellos. ¿Sabe? En lo profundo del corazón del Señor, en lo profundo del corazón, también hay dolor. Y qué bueno, porque Dios no es este papá de repente barco, ¿no? En que si le pones carita y de repente, por favor. El Señor va a cumplir su propósito en su vida y en mi vida. El Señor no es barco. Y como nos ama, va a llegar a las últimas consecuencias para traernos de regreso, para liberarnos de esas cosas que quizá todavía el día de hoy siguen trayendo esclavitud en su vida. ¿Hay algo que Dios le ha hablado personalmente respecto de alguna situación que usted quiere administrar todavía? ¿Algún pecado que usted dice, es que eso no lo voy a perdonar? No, es que esa sí me la debe.
No, Señor, esto me define, etcétera. Cada uno sabemos qué cosas. Y el Señor hoy quiere traer a nuestro corazón estas cosas. Quiero traerte libertad completa, plenitud. Dice el verso 21, si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún, ¿qué dice? Por vuestros pecados. Verso 25, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Tremendo. Vamos a ver un pasaje paralelo del cumplimiento de estas cosas, y la descripción que hace la Biblia de este tema es bastante fuerte. No era una amenaza al aire. Vamos a ver que el Señor cumple su propósito, pero ¿sabe? El Salmo 23, ¿se acuerda? Es un salmo bastante famoso, ¿se acuerda? Dice que, entre otras cosas, la misericordia, ¿qué dice? Me van a perseguir todos los días de mi vida. El Señor es incansable. Ya lo eligió, ya pagó un alto precio. Créame, va a llegar hasta las últimas consecuencias por regresarlo, por traer libertad, por traer plenitud. Esta disciplina, este tiempo, otra vez, el Señor lo ha diseñado para salvación. Verso 27, y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Esto es tremendo. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. El verso, si se da cuenta, incluso va contrastando lo que Dios había prometido, que iba a traer la bendición, la provisión, la paz, el descanso. Y vamos a ir viendo que el Señor es un caballero, ¿se acuerdan? Y todo el tiempo está poniendo enfrente de nosotros, en esta libertad a la que ya hemos sido llamados, que Él ha comprado nuevamente, y haciendo énfasis en esto, y me dice: Josué, decide. Y vamos a ver que el Señor es bueno, porque incluso nos sopla la respuesta. Verso 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra, ¿qué dice? Descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Cuando yo estaba revisando esta parte y haciendo un desglose, ¿no?, de lo que
¿qué razón habría de tanta descripción acerca de lo que Dios iba a hacer por la desobediencia y como disciplina? ¿Sabe? Él conoce nuestros corazones, sabe nuestras debilidades, sabe que hay muchas cosas que pues, al final somos, ¿no? Débiles. Y me parece que Dios en esta parte con usted y conmigo, en esta sensibilidad y cercanía, Él también el día de hoy está diciéndonos: no soy ajeno a tu dolor, no soy ajeno a las cosas con las que estás batallando, no soy ajeno, de hecho las conozco. Y puedes en confianza acercarte. Comúnmente la gran tentación, la gran mentira que el diablo nos está transmitiendo es, y a mí me pasó esa parte cuando yo, antes de realmente ver la luz, creo que lo platicábamos la vez anterior, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí desde chiquito es que la confesión, aquellas cosas que no confieso, me terminan esclavizando. Pero ¿se acuerda que hemos conversado? ¿Qué le voy a confesar a Dios que no sepa? La confesión no tiene esa implicación de descubrirle algo secreto a Dios. Dios lo sabe todo. Y entonces, ¿por qué me pide que lo confiese? Porque eso me trae libertad. Porque esas cosas en la oscuridad me dan esclavitud. Y el Señor quiere traer todo a la luz. ¿Se acuerdan qué dice? La luz vino al mundo, Juan, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero los hombres amaron más que las tinieblas. Porque ¿qué dice? Sus obras eran ¿qué? Malas. Y entonces, en mi vergüenza, en mi pecado, en mi esclavitud, ¿qué digo? Me escondo. ¿Qué dijo el hombre en el Edén? Escuché tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿Se da cuenta que es el mismo patrón? Si usted el día de hoy hay algo en su vida que de repente dices: no, es que esto está muy complicado. O sea, yo voy a la iglesia, yo creo en el Señor, yo soy salvo, pero estas cosas, ¿cómo las voy a contar? ¿Cómo les voy a decir? ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi esposo, mi esposa? Déjeme decirle algo. El Señor en su disciplina va a ir avanzando. Hay esperanza, créame. El mensaje podría ser como de: ¿me estás diciendo que Dios me va a castigar? No. Le estoy diciendo que Dios lo ama tanto que no le va a dejar así como está. Que el Señor dio su vida en la cruz y que el día de hoy podemos tener plenitud en Él, completa libertad, no parcialidades. Amén. Entonces, si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca su corazón. Acompáñame por favor a Segunda de Crónicas. Los textos son largos. Yo quiero ir como avanzando así bastante porque quiero llegar a un punto muy concreto. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Es una descripción en este contexto del reinado y cómo van reinando diferentes reyes en Judá. Y vamos viendo cómo estas cosas se van a ir cumpliendo. Pero cuando yo veía esto, y ya lo hemos escuchado, ¿no? Es bastante hasta predecible, porque el Señor apretaba al pueblo y el pueblo se arrepentía. Y decía: Señor, y el Señor extendía su mano, ¿no? Hasta parecía como que lo estaban medio timando. Cosa que no es así. Y entonces decía: ok. Y el pueblo sentía un poco de paz. ¿Y qué hacía? No. ¿Se acuerdan? Y otra vez. Dice el capítulo 36, desde el versículo 4: y estableció el rey de Egipto a Eliaquim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre a Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo, vamos a ir viendo esta parte, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. ¿Sabe? Todo el tiempo, lo vamos a ir viendo, todo el tiempo el Señor nos está como enviando estos mensajes a través de las predicaciones, a través de mis líderes, a través de si soy hijo y estoy en casa, ¿no? Sujeto a mis papás, a través de mis papás,
Para los esposos, Dios nos está hablando todo el tiempo a través de las esposas. Dios es misericordioso. Y va y dice Josué, detente ahí. Y les decía apenas, ¿no? En otra predicación, les pasa que en el metro está marcada la línea, ¿no? Amarilla, que define que esa línea deberías tener cuidado y no cruzarla. Pero ¿qué hace toda la gente? ¿No? Y ha escuchado a estos cristianos que de repente dicen, oiga pastor, ¿y por qué es pecado? ¿Por qué es pecado tomar? ¿Por qué es pecado fumar? ¿Por qué es pecado, no sé, tomar Coca-Cola? No. Y estoy preguntando hasta dónde no es pecado, en lugar de ver la línea y decir, no me importa hasta dónde no es pecado. Yo me alejo de eso. Porque hoy soy llamado a escoger, ¿se acuerdan? Ya no entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. He sido liberado para eso. Y entonces me estoy preguntando hasta aquí está bien, en la línea es aléjate. Y el pueblo no quiso escuchar. Verso 9, de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo malo ante los ojos de Jehová. Y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Van a ir creciendo, dicen. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Y qué dice después? Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Conocían la ley, y entonces Dios dice, ok, a través de profetas. ¿Y qué hizo? Y el problema es que nos hemos encargado de poner reglas y atender la sintomatología. Y lo que la Biblia dice es que el problema es el corazón. Observe el texto. Dice el versículo, ahí hizo lo malo, 12:13, se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor. O sea, su rebelión ya no nada más fue de repente contra sus autoridades, contra Dios, sino que de repente dice, le había jurado lealtad al rey, y de repente dice, ni él. Dice, se reveló a sí mismo, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Se da cuenta cómo esto va avanzando y cómo incluso este pecado y esta dureza de corazón fue abarcando? Este texto incluso describe ya aquí, ¿no? Ya vimos los sacerdotes. Observe el verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué dice? Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos se burlaban, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Perdóneme, yo tenía otra idea de compartir en este aniversario, en esta celebración. Pero creo que también el Señor nos está llamando a, una vez que hemos entendido todo esto durante estos 2 días, detenernos a reflexionar y decir, ok, veo el diseño perfecto de Dios, veo la obra en la cruz perfecta. El día de hoy estoy aquí porque algo sucedió en mi vida, pero mi caminar el día de mañana, lunes, ¿va a ser igual? ¿Se va a quedar en una bonita reflexión o voy a llevar a la práctica lo que Dios me ha estado hablando durante el viernes, el sábado y el día de hoy? Y nuevamente, yo no quiero que nos quedemos con esta idea de que esta es una advertencia, de que el juicio de Dios va a venir sobre nosotros, porque no es así. La disciplina perfecta
completa, divina, por amor a sus hijos, es la que sí va a llegar hasta el lugar en donde te encuentres el día de hoy. Y el día de hoy Dios te está diciendo, acércate. Te quiere recordar que le perteneces. Cada área de tu vida le pertenece. No es que el domingo es del Señor y los demás son para mí. No es que, bueno, pues ciertas cosas que estoy haciendo, pero el trabajo, de ese me encargo yo. O mi dinero, ¿no? ¿Han escuchado? Es como decir, sí, pero mi dinero, ese yo lo administro. El Señor es dueño y Señor de cada área de nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, por último, a Deuteronomio, capítulo 30. Porque el Señor, ya decíamos que es lento para la ira y es grande en misericordia, y quiere restaurar las cosas que en su vida aún no han sido restauradas. Y puede ser sus relaciones familiares, puede ser sus relaciones maritales, quizás sus relaciones con sus hijos, quizá en el trabajo, quizá incluso con esta provisión que Dios ha prometido para nosotros a través de una dependencia de Él, y yo sigo luchando para hacerlo en mis fuerzas. El Señor quiere restaurarlo. Deuteronomio capítulo 30. Moisés les dice en el capítulo 29, Dios los liberó de Egipto. Y me llamó mucho la atención cuando estaba viendo eso, porque dice, pero ¿saben algo? No les abrió los ojos para que vean, ni les abrió los oídos para que escuchen. Observe lo que va a ir diciendo en el capítulo 30. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, porque acuérdense que aquí Dios literalmente les está diciendo, es donde le dice Dios, y ahí los quiero llevar. Arrojado Jehová tu Dios, y te convirtiereis a Jehová tu Dios, y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver tus cautivos, dice, y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios. Y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué dice? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtiereis a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. ¿Para qué dice? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres,
yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y se dan cuenta que Dios nos dice, escoge la vida. Pongo delante de ti estas dos perspectivas, este camino de vida y este camino de muerte. En todo este contexto, el día de hoy. Y dice, escoge la vida. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Qué tremendo, porque yo insisto, debo reconocer que soy bien lento para entender estas cosas, y no me refiero a entender en tema de conocimiento, para abrazar estas cosas y decir, Señor, no alcanzo a ver más allá de lo que me estás pidiendo, pero si tú me lo estás pidiendo, hay una razón de ser. Esto tiene una implicación de bien para mi vida. Tiene que ver con el cumplimiento de tu plan, de tu diseño. Acompáñame, por favor, y con esto vamos a terminar, o ir terminando, al Salmo 138. ¿Ya está ahí? Salmo 138. Dice el versículo 1. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y mira el versículo 8. Jehová, su Señor, el dueño de todas las cosas, de su vida, incluso de su eternidad, el que pagó un alto precio y el que hoy nos llama a vivir de una forma diferente, va a cumplir su propósito en usted. Amén. No importa dónde esté usted, no importa qué lejos o qué tan cerca, no importa qué duro de repente o qué tan frío de repente puede ser nuestro corazón, el Señor va a cumplir su propósito en usted. Su misericordia es para siempre. Él no va a dejar su obra incompleta. Le decía al principio, con este tema de quién eres y hacia dónde vas, respecto a la identidad. Y veíamos que si yo no entiendo que soy su hijo, voy a terminar adorando a las cosas creadas y no al Creador. Y veíamos que somos deudores ya no a la carne, sino al Espíritu. Y veíamos que el Señor ha pagado nuestra deuda. ¿Se acuerdan? Y entonces en ese sentido, el día de hoy podemos hacernos esas dos preguntas. ¿Quién soy en Cristo? ¿Y hacia dónde voy en Cristo? En este contexto del año del jubileo, ¿no? Que ya lo veíamos, insisto, en esta parte que es de gran gozo, la descripción que hacía y lo explicaban de una forma muy hermosa, porque yo sí creo que de haberse cumplido, ¿no? Ese contexto de lo que estaba pasando en ese momento en Israel hubiera sido
Bueno, es más, yo he escuchado que aisladamente todavía hoy algunos judíos intentan hacerlo, ¿no? Ya no leímos Jeremías, pero saben, me da un poco de risa porque está Babilonia, ya ha conquistado varios del territorio en Judá, y entonces es Sedequías, si no mal recuerdo. Jeremías va y le dice, ok, traigo palabra de Dios para ti. Y entonces le dice, mira, esta es la versión Josué habla hoy, ¿no? Le dice, mira, ni te esfuerces tanto, la ciudad va a caer. Esto fue profetizado antes y el pueblo ha endurecido su corazón contra Dios. La ciudad va a caer, los van a llevar cautivos. Pero le dice a él, pero tú no vas a morir a espada, vas a morir en paz. Y entonces el rey en ese momento se acuerda de esto y llama al pueblo y les dice, hey, aquellos que tengan esclavos hebreos, aquellos que estén en esta parte reteniendo tierras y que no estén cumpliendo lo que estableció el Señor en su ley respecto al año del jubileo, déjenlos ir. Escuchen, en el contexto ellos sabían que era cuestión de tiempo para que llegaran a conquistar la ciudad y los llevaran cautivos a los que no iban a matar. Y era una masacre y tienen miedo. Y entonces de repente dicen, ok, está bien, y los dejan ir. Pero dos versículos adelante dice la Biblia que se arrepintieron. Como que dijeron, no, y se arrepintieron. Y los volvieron a tomar como esclavos, como diciendo, esto es mío. En medio de esa situación, la dureza del corazón del hombre puede llegar a profundidades bastante oscuras. Y no lo digo por ustedes, no los conozco, lo digo por mí. El Señor ha extendido su mano. Y la dureza del corazón del hombre, lejos del Señor, en verdad puede hacer atrocidades. Qué interesante, porque les decía yo en esta parte, ¿no? ¿Quién soy y hacia dónde voy en el Señor? Y les decía yo, si se acuerdan, que este tema de estas cosas, evidencia del pecado, de la condición del corazón, ¿no? Son nada más como los síntomas. Y quiero tomar un pequeño tiempo para que usted reflexione, ¿no? respecto a esto. Porque yo pensaba y puse aquí en mis notas, hoy puedo experimentar gozo, que es diferente a la alegría, porque entiendo que el gozo está por encima de las circunstancias. Como cristianos sabemos, ¿no?, que estamos de paso, que esto es un periodo corto, es un periodo breve y que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios. Dice incluso Pedro que de hecho, ¿no?, estas pruebas por las que temporalmente somos sometidos, ¿se acuerdan? Dice, tengan por sumo gozo. Y entonces esto me lleva a entender que esta libertad y esta estabilidad que el Señor me ha dado está por encima de mis circunstancias el día de hoy. Esa es una verdadera libertad. ¿Sabe? En lugar de castigo, encontramos perdón. En lugar de muerte, encontramos vida. En lugar de ser hallado culpable, fuimos declarados inocentes. Y en lugar de una deuda impagable, ¿sabe qué? Nos dieron una herencia en los cielos. El día de hoy, conectando esta parte, nuestra vida tiene sentido y propósito. Podemos responder a esas dos preguntas: ¿quién soy y hacia dónde voy? Porque Cristo pagó por usted y por mí en esa cruz. Ya no es este rollo humanista. En Cristo está escondida nuestra identidad. Amén. Dice un cántico, yo me rindo a Él, ¿se acuerdan? ¿Lo ubican? Todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero tomar un tiempo para orar, para terminar con esto, pero quiero que usted en un par de minutos, ahí, en silencio, incline su rostro y que recordando esto podamos decirle, Señor, y hoy es un buen día para entregarle a Dios estas cosas con las que he estado yo quizá batallando. Quizá estas cosas que de repente digo, sí, me impiden incluso seguir creciendo y seguir madurando
en mi relación con Dios. Usted sabe qué cosas son. Describía, ¿no?, tanto el hermano Roy como el hermano David, la hermosura de este diseño que Dios había puesto para el año del jubileo, este descanso, esta provisión y esta bendición. Y el pueblo lo rechazó. No rechace hoy la oportunidad que nuevamente Dios pone delante de nosotros y escoja la vida. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, si aquí hay alguien que todavía está en esta parte, incluso a lo mejor a alguien lo invitaron y de repente dices, no entiendo nada, algo debes entender, algo debe entender. La deuda impagable, esa deuda que nos separa del Señor, ha sido liquidada por Cristo en la cruz. Y la invitación el día de hoy es regresar su vida, es regresar su propósito al verdadero dueño. Entréguele su vida al Señor el día de hoy. Allí en su lugar, hable con su Creador, con su Salvador, con este pariente cercano que veíamos, ¿se acuerdan? Que lo ha rescatado. Y entréguele estas cosas que todavía están allí en su corazón, quizá esta piedra en el zapato. A lo mejor es falta de perdón, a lo mejor es resentimiento, quizá incluso son cosas que hoy a lo mejor no entendemos, situaciones que quizá no hay una respuesta inmediata, cosas que Dios está haciendo en su vida y que quizá ahorita no alcanzo a ver. Y a lo mejor en su corazón hay más bien preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Cuál es el propósito de estas cosas que estoy hoy pasando en mi vida? No las entiendo. ¿Se lo puede decir? Dios quiere traer consuelo y libertad, plenitud. Dios ha diseñado una vida para usted y para mí, cerquita de Él. Señor Jesús, tus planes, tus diseños son perfectos, no los alcanzamos a comprender todos. Pero también reconocemos, Señor, que desarrollamos dureza en nuestro corazón en el día a día, en el paso del tiempo. Y a veces, quiero pensar así, no nos damos cuenta. Pero hoy te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo a nuestros corazones. Y que si se ha endurecido y esas áreas de nuestra vida que se han enfriado, que tú las vivifiques. Que el fuego de tu Espíritu el día de hoy arda nuevamente. Entregamos todas aquellas cosas, Señor, que a lo mejor hemos querido administrar. Las ponemos delante de ti. Señor, perdónanos. Muchas veces hemos adorado las cosas creadas que al Creador. Pero hoy, Señor, queremos reafirmar y decir: escogemos la vida, te escogemos a ti, Jesús, como el Señor y Salvador. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.